sistema de información sobre suministro de medicamentos viene a dar respuesta a uno de los grandes problemas que se enfrentan los sistemas sanitarios en toda Europa, también en España, que es el desabastecimiento de medicamentos. Contamos aquí con un grupo de expertos que representan a pacientes, médicos y farmacéuticos para hablar de las ventajas que presenta este sistema de información. Por un lado contamos con Karina Escobar, presidenta de la plataforma de organización de pacientes, a Juan Pedro Risque, vicepresidente del Consejo Oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y por otro lado con el doctor Carlos Molina, que es presidente del Colegio de Médicos de Cuenca. Juan Pedro, lo primero que me gustaría preguntar es si nos podrías introducir un poquito en qué consiste CISMED y cuáles son las principales ventajas que presenta. Bueno, CISMED es una plataforma de información del Consejo General de Colegios en la cual venimos recogiendo todas las incidencias que la falta de suministro tienen día a día la farmacia comunitaria en toda España. Es un proceso de información en el cual la farmacia comunitaria traslada la información de aquellos medicamentos, un informe que se genera automáticamente sobre los pedidos que se hace hacia la distribución, y aquellos medicamentos demandados que no han sido servidos son la información que transfieren a nuestra plataforma CISMED. Esto nos permite tener una fotografía casi en tiempo real, diariamente, de los problemas que venimos teniendo desde la práctica profesional de la farmacia para la adquisición de determinados medicamentos, ¿no? Más allá de la información que pueda venir revertida por parte de la Agencia Española, que son la falta de suministro, que ya consolidado por la propia industria farmacéutica, que comunica a la agencia su imposibilidad de fabricar o de servir a esos medicamentos. Si es una foto mucho más real la que nosotros diariamente practicamos desde la farmacia, donde ya más de 8.500 farmacias adheridas a esta plataforma, y que estadísticamente suponen una información ahora mismo vital, no solo para saber los problemas que estamos teniendo para adquirir determinados medicamentos, sino con el objetivo de poder gestionar y prever con mayor anticipación problemas mucho más consolidados que puedan acabar en una falta de suministro ya consolidado por parte del CIMA, de la Agencia Española del Medicamento. ¿Cuáles son las principales ventajas que presentaría este sistema de información para los médicos? Bueno, como he comentado, como creo que podría ser, siempre hemos dicho que la información es poder. El hecho de que el Consejo de Farmacia, el Consejo General de Farmacia pueda disponer a tiempo real de aquellas zonas en las cuales hay un déficit, un desabastecimiento de medicamentos, y qué medicamentos son los que están desabastecidos, probablemente les pueda permitir realizar una previsión para el futuro de esas pérdidas, tanto de la zona como del fármaco en concreto. Eso es algo que es conocido, como es conocido en el sentido de las zonas de playa en el periodo estival, en las cuales donde más se dan estos problemas de desabastecimiento, pero es importante estar seguro de eso, poderlo poner negro sobre blanco, para intentar evitar esta situación, ya que eso podría acabar con eso que hemos luchado los profesionales sanitarios durante tanto tiempo, que es la interoperabilidad de la receta electrónica, de la receta entre las diferentes regiones de España. Me parece una buena opción y una buena capacidad para poder tener esta información y para poder trabajar sobre ella. Y a ojos de los pacientes, ¿hasta qué punto este sistema de información está ayudando a esa búsqueda de medicamentos que a veces resulta tan complicada? Yo creo que esta herramienta facilita la labor de los farmacéuticos en cuanto al servicio que presta a los pacientes. Sobre todo, yo quiero hacer hincapié en los pacientes crónicos, que son más frágiles, que acuden, que son pluripatológicos, polimedicados, cuando decimos esto tiene una gran carga en cuanto a la responsabilidad tanto del médico y del paciente en cuanto a que se cumpla la adherencia al tratamiento, y en este caso pues en la búsqueda, ¿no?, de esos tratamientos que muchas veces no están en una farmacia, pueden estar en otras, o sea que al final podemos informar y mejorar el trato del paciente, teniendo en cuenta que el desabastecimiento pues requiere de muchas otras acciones y bueno, pero CISMED es un apoyo y una ayuda para el paciente sin duda. Juan Pedro, ¿de qué forma se van a gestionar las alertas?
Bueno, las alertas ya se están gestionando en un informe que hemos ido perfeccionando. La plataforma se creó hace años, pero con este incremento que sobre todo en este último año ha habido de un problema global, que debemos de entender que el problema de los desabastecimientos no es exclusivo de España, un problema que afecta a todo nuestro entorno europeo y tenemos que estar muy atentos y muy preocupados precisamente por lo que comentaba Karina, por la afectación que pueda tener sobre los pacientes en general y los crónicos y polimedicados en especial, ¿no? Para nosotros la plataforma ahora mismo ha tenido un desarrollo muy importante a la hora de que ya consigamos que más de 8.500 farmacias estén adheridas a la misma, y vamos a seguir desarrollándola e implementándola sobre nuevas parametrizaciones que nos permitan determinar y anticipar con una mayor facilidad los problemas de suministro que vayamos detectando. Ese es el camino de evolución de esta plataforma, al igual que en poner en conocimiento los datos que obtenemos diariamente de la falta de suministro en las oficinas de farmacia hacia los prescriptores. Es muy importante que estos datos de esta plataforma caigan en manos de los prescriptores a la hora que tengan ese instrumento, a la hora de hacer su prescripción, y evitar que el paciente, sabiendo que existe un problema sobre el suministro de un medicamento concreto que quieran prescribir, y que también se lo presentamos hace pocos días a la Organización Médica Colegial, que lo valoraron de manera muy positiva, y la posibilidad también de informar sobre alternativas que pudieran tener disponibles ellos para modificar esa prescripción. Y nos preocupa de manera muy especial con aquellos medicamentos que no son sustituibles, porque prácticamente en el trabajo diario del farmacéutico, al cual le dedica a la gestión de esta falta de suministro de medicamentos, le dedica más de 6 horas al mes para gestionar problemas de suministro. Y sí es importante que todo eso esté en conocimiento de la parte prescriptora. Para nosotros va a ser fundamental que ellos tengan esa información, que ellos tengan esa capacidad de decisión. Nosotros solventamos en principio 9 de cada 10 problemas de suministro de medicamentos en la farmacia por la actuación profesional del farmacéutico, llevando a cabo una sustitución y explicando al paciente que se trata de un medicamento que está previsto que se pueda sustituir porque tiene una igual composición, porque tiene unas características que permiten esa actuación profesional del farmacéutico. Pero sí nos preocupa mucho más en aquellos que no son sustituibles, que debemos de derivar directamente a la consulta del médico, y sí supone un trastorno lógicamente para el paciente, porque le tienen que cambiar un tratamiento, le tienen que modificar algo que a lo mejor le iba bien, y por supuesto la preocupación principal es la adherencia a ese tratamiento cuando se trata de presentaciones diferentes, y creo que es una afectación muy importante para los pacientes y que debemos de prever con la mayor eficacia posible. ¿Cómo se enfrenta el médico a este problema de que hay un medicamento desabastecido que no tenga sustituto en el arsenal terapéutico? Pues se enfrenta de una manera difícil, dependiendo de qué tipo de compañía, de qué tipo de médico sea. Obviamente, cuando es un fármaco que hay fármacos hermanos, es sencillo para nosotros a la hora de sustituirlo. En el caso de un sartán por otro, una estatina por otra, sería fácil. El problema es cuando son fármacos complicados de manejar, o fármacos que son únicos para tratar una determinada patología. Por ejemplo, sería muy complicado un desabastecimiento de un fármaco de los que utilizan, por ejemplo, los neurólogos para el tratamiento de las epilepsias. Obviamente el desabastecimiento de ese fármaco pues hace muy complicado que ese fármaco sea sustituido por otro para el tratamiento de la epilepsia por parte de un médico que no sea neurólogo. Y obviamente si falta el fármaco por la mañana, pues a lo mejor es fácil localizar al neurólogo, pero si falta el fármaco va a comprarlo por la tarde y llega un médico de cabecera o llega a un servicio de urgencias, pues a lo mejor en ese momento no hay un neurólogo. Obviamente intentamos solucionarlo lo mejor que podemos, intentamos
utilizar un fármaco que sea de características similares y remitirlo inmediatamente lo antes posible al neurólogo para ajustar ese tratamiento, pero puede ser difícil. Karina, en el caso de los pacientes, ¿cómo reaccionan a estos medicamentos? Ante esta situación de medicamentos no sustituibles, ¿qué opciones os quedan? Bueno, primero que la verdad es que supone muchísimo estrés para el paciente. Primero porque ya es complejo gestionar una enfermedad crónica y mucho más complejo cuando esa persona tiene diferentes medicaciones y depende de ellas para su calidad de vida y para tener una situación segura, ¿no? Cualquier cambio se produce una gestión de cambio, de propio cambio, en el sentido de que tiene que volver a conversar con su médico, que no estamos hablando de sustitución, sino de un cambio de medicamento en el que se implique al paciente y al médico en cuanto a la nueva prescripción. Estamos hablando que muchas veces hay un cambio de posología, de aspecto del tratamiento, incluso de cambio de jeringuilla o de situaciones, o que pasemos de una espuma colorectal, que es un ejemplo que tenemos ahora mismo muy recurrente, a un supositorio cuando no llega al mismo sitio, que es, quiero decir, sí que cambia el tratamiento, que esto es un riesgo para el paciente y en lo que no se puede sustituir. La administración tiene recursos para comprarlos fuera y para buscar soluciones que garanticen los tratamientos a los pacientes, sobre todo aquellos los que están mucho más frágiles y que depende su vida de esto. Es un tema muy importante, que lo estamos sufriendo diariamente. El más quizás sería poder hacerlo en el tiempo que el paciente requiere, claro. La realidad es que no estamos consiguiéndolo en tiempo, quiero decir que realmente los resultados es que no estamos haciendo suficiente por el tema de los abastecimientos, que es un problema de España, un problema que está en toda Europa y que tenemos que buscar y abordar mucho más, con más potencia, un plan mucho más integral. Nosotros nos parece bien todo lo que se está haciendo, pero nos parece insuficiente en cuanto a resultados de lo que está pasando con los pacientes en este momento. Hablabas del problema de la adherencia hace poco, hablábamos ahora también de medicamentos no sustituibles. ¿Qué otros problemas presenta también estos desabastecimientos para los pacientes? Pues que el recorrido, pues yo que me gustaría aquí meter el tema de continuidad asistencial, ¿no? La importancia que tiene la coordinación, que lo ha dicho el doctor, en cuanto a que un medicamento puede ser prescrito por el especialista, otro por primaria, otro tiene un seguimiento en farmacia hospitalaria, otro tiene un seguimiento en farmacia comunitaria, que al final todo el mundo piensa que está controlando a su paciente y que hay una falta de coordinación entre de la continuidad asistencial y que el paciente sigue recorriendo a duras penas porque está el enfermo muy cansado, pues tocando puertas para buscar una solución. Cuando se falta uno de los medicamentos de los 10 que puede tomar un paciente crónico o 5 que puede tomar, pues le supone un recorrido otra vez por el sistema de volver, y no solo el recorrido por el sistema, sino la desconfianza que genera. Incluso volver a aprender que esa pastilla, la que tenía que tomar hasta ahora, que la posología no es la misma, con lo cual tiene que tomarla otra vez en otra hora, y todo esto pues lo hace mucho más complejo. Y después tenemos que entender que las personas que estamos enfermas también pues tenemos nuestros momentos malos, nuestros momentos de no estar acompañados, a lo mejor gente que está sola, que tiene que volver a entender cuál es su tratamiento y cómo ponerlo, y que ahí lo que tenemos que hacer entre todos es esa coordinación, buscar el foco de solucionar la situación del paciente, porque tenemos la responsabilidad todos de garantizar su seguridad, su adherencia y que ese tratamiento sirva para algo, ¿no? Que es para mejorar su calidad de vida. ¿Cuáles son los otros también grandes problemas que encuentra el médico en la consulta, más allá de estos dos que comentábamos? Este problema, como ha dicho el compañero farmacéutico, no llega poco. Ellos solucionan 9 de cada 10. El principal problema que nos podemos encontrar, aparte de intentar manejar lo mejor posible, como hemos comentado antes aquí, la ansiedad, el cansancio del paciente, intentar empatizar con ellos, intentar buscar una alternativa, son los mayores problemas a los que nos enfrentamos. Y voy a repetir, sobre todo en fármacos que sean fármacos únicos para determinadas patologías crónicas. Cuando es un fármaco que puede ser sustituido por otro, no nos genera absolutamente, a nosotros nos genera muy poquitos problemas, aparte de la empatización o de la comprensión que podemos tener con el paciente que va a contárnoslo, ¿no? Pero eso nos resulta sencillo. Otra cosa diferente, vuelvo a repetir, son fármacos únicos o fármacos para determinadas patologías en las cuales el determinado profesional no está especialmente preparado. Pero bueno, así más o menos. ¿Y hasta qué punto, Juan Pedro, esta herramienta, este sistema de información puede mejorar la adherencia de los pacientes?
Bueno, es anticiparnos al problema, ¿no? Para tener la información antes de que se genere realmente el problema. Desabastecimientos van a seguir existiendo. Si vienen provocados por una caída en un laboratorio concreto o por la adquisición del principio activo, son situaciones que evidentemente van a continuar. No tenemos una varita mágica para solucionar ese problema. Lo que sí debemos, y esa es la importancia de esta plataforma, es tener la información y anticiparnos y coger a toda la cadena del medicamento. Al final, el sistema de capilaridad que tenemos de estas 22.000 farmacias en España, con un sistema de distribución de fármacos también absolutamente capilar y magnífico, que permite tener en los rincones más insospechados de una provincia, hay una farmacia y va a tener un servicio diario al menos de 2 veces, el medicamento por la mañana y el medicamento por la tarde. Si se está pidiendo y no llega a una farmacia, no va a llegar al resto tampoco. El sistema de distribución permite esa equidad en todas las 22.000 farmacias que hay en España, ¿no? Entonces, al final, tenemos que entrar en la parte de la información y en la parte de gestión y en la parte, sobre todo, de prevención y anticipación. Si nos detenemos un poquito más en el problema de la adherencia, existen informes de que hablan que prácticamente la mitad de los pacientes no están siguiendo sus tratamientos de manera adecuada. Es decir, que el médico pudiese conocer cuáles son los fármacos que en determinado momento van a faltar o están faltando, sobre todo a nosotros que somos los que los prescribimos, nos puede permitir antes de que tenga que ir ese paciente a la farmacia, decirle, mira, te vamos a cambiar este fármaco por este otro que es similar, de similar característica, y no vas a tener ningún problema, no vas a tener que estar peregrinando de farmacia en farmacia como comentaba la compañera. Nuestra intención es la seguridad del paciente y el bienestar del paciente, es nuestro objetivo y como tal debemos trabajar. ¿Hasta qué punto los podemos, Karina, asociar a los desabastecimientos? No sé si hay un porcentaje de responsabilidad. El tema del desabastecimiento solo contribuye a una cosa más. Primero, contribuye a alarmar. Que si cuando alguien llega a la farmacia, que después no se lo tome, no vamos a poner en ese caso, pero quiero decir, que llega a la farmacia y no tenga la medicación, que se ajusta, que pueda estar mejor y en ese momento puede estar en un periodo de brote, que se quiere entender que las enfermedades crónicas no son lineales, son como las personas, suben y bajan. Tienen momentos graves, son momentos más agudos, momentos de normal. Entonces, cuando hay un momento de una persona que está en una situación aguda, que acude a la farmacia y no consigue su medicación, preocupa bastante y forma parte también de la adherencia, por supuesto. La adherencia, no en este caso responsabilidad del paciente, sino responsabilidad de un sistema que tiene que preocuparse por esto, como por SIGMED o lo que pueda hacer la Agencia Española del Medicamento y la Administración, por solucionar que podamos acceder a los tratamientos que necesitamos. ¿Hasta qué punto también esta herramienta está beneficiando al Sistema Nacional de Salud? Hombre, el tener esa información yo creo que es vital. Lo que sí, el mejorar el conocimiento de medicamentos que estén dando problemas de suministro, creo que como se está viendo aquí con los compañeros, tanto en la parte de la prescripción, que es fundamental. Si yo tengo dudas sobre, o ya tengo conocimiento de que hay un medicamento determinado que está produciendo falta de suministro, intentaré buscar una alternativa para prescribirla y evitar que el paciente sufra ese peregrinar que hablamos antes. Entonces, como mejora, pues efectivamente, para las situaciones de falta de adherencia, como comentaba Karina, esto es algo más, o sea, algo más que influye negativamente en la adherencia de los pacientes, en la falta posible de un medicamento, aunque incluso desde la perspectiva del farmacéutico y nosotros en esa labor profesional le hagamos una sustitución, ya está generando cierta desconfianza o cierto problema de que el medicamento que esa persona está tomando, aunque está tomando otro que es absolutamente igual o similar, no deja de preocupar incluso en situaciones de pacientes pues, que tienen niveles cognitivos más precarios, y el mero hecho de cambiar una presentación y que si ha venido tomándose una pastilla blanca durante 6 meses acabe pasando a tomarse una que es exactamente igual,
pero ya tienen un color rojo, y eso entiendo que produce inquietud y que tienen que conocer, y en eso dedicamos muchísimo tiempo a los farmacéuticos para que se genere esa confianza de que el medicamento por el cual se le ha sustituido es exactamente igual, ¿no? Pero entiendo también, y poner empáticamente en la piel del paciente, que eso puede generar cierta inseguridad y cierto trastorno en la adherencia. Es algo más de lo que venimos también denunciando con estos problemas de desabastecimiento, pero tenemos que enmarcarlo en que los problemas de adherencia, y en eso venimos trabajando también desde el Consejo General, en programas de seguimiento farmacoterapéutico como Consigue o la adherencia MED, que venimos trabajando también en mejorar la adherencia de los pacientes, no solo porque se produzcan por cuestiones de falta de suministro, sino también por otras condicionantes que tenemos que trabajar en esa colaboración permanente entre todos los profesionales sanitarios consigamos mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esa colaboración que se está consiguiendo entre profesionales sería una, por ejemplo, de los beneficios que estaría produciendo esta herramienta sobre el sistema sanitario. Claro, si dos partes de un todo colaboran más, pues obviamente el resultado va a ser mejor y va a ser mejor para el paciente. ¿Cómo se están justificando las actuaciones de la AEMS a través de este campaña? Bueno, nosotros hacemos un reporte semanal de todos los datos que venimos consolidando a través de nuestro sistema. Hemos tenido reuniones con ellos para explicarles la plataforma, para que conozcan perfectamente cuál es su funcionamiento y cómo son los datos que le estamos haciendo llegar semanalmente. Ellos en este plan que ha establecido la agencia para mejorar este problema de los desabastecimientos y de la falta de suministro, están tomando muy en consideración nuestros datos, porque realmente al final CISMED es la foto real de los problemas que tiene el paciente para adquirir un medicamento. Mucho más allá de aquello que la agencia en un momento determinado, por una comunicación del laboratorio, ya le haya indicado que va a tener problemas de suministro. Pero la foto real de cuando va el paciente y no tiene ese medicamento es la que le estamos proporcionando nosotros desde CISMED. Entonces, como planteamiento, ellos lo consideran muy importante. Vamos a trabajar también, queremos trabajar con la distribución, queremos trabajar con la industria, para tener atado y sobre todo para echar el tiempo un poquito hacia atrás, de tal manera que podamos tener datos que nos ayuden sobre todo a la prevención de todo este problema. Creo que ese trabajo con la agencia, hay cosas que, como comentaba antes, no van a tener solución dentro del problema de falta de suministro y de desabastecimiento. Hay cosas que sí se podrán solucionar. Por ejemplo, tenemos datos fehacientes de que en Andalucía hay un 48% más de problemas de desabastecimiento o de falta de suministro que en el resto de España. Eso está claro y parametrizado porque es un sistema de subasta de medicamentos. Y ese sistema de subasta de medicamentos que lleva implementado, aunque ahora parece que pueda estar retirándose, está meridianamente claro y descrito que tiene un porcentaje muy superior de falta de abastecimiento, de suministro de esos medicamentos, ¿no? Eso sí es algo que se puede abordar. Ahora, estar planteando hacer otro tipo de subasta a nivel global, cuando sabemos lo pernicioso que ha sido en este caso para los pacientes en Andalucía el sistema de subasta, pues sí es algo sobre lo que se pueda trabajar, no abundar en eso. Pero bueno, son sistemas que en todo lo demás iremos trabajando de la mano, por supuesto, con la agencia. Queremos trabajar de la mano, por supuesto, también con la parte prescriptora y con la organización médica colegial. Y, por supuesto, al final es el trabajo de todos para mejorar a los pacientes, que es nuestra razón de ser, exactamente igual que de la profesión médica y de toda la profesión sanitaria. No sé si los médicos tienen ahora mismo acceso a estos reportes semanales que envía el Consejo a la AEMS, y si esto puede influir también en su manera o está influyendo en su manera de prescribir. Pero son las alertas, como ha dicho, como se ha comentado ya aquí, ya de falta de medicamentos que llegan un poquito tarde. El acceso directo hacia esos niveles de fármacos que están faltando son
comunicaciones que la EMS lo está continuamente publicando, te puedes meter en su página web, pincharlo y ver cuáles son los fármacos que faltan en cada momento, pero no es desde mi punto de vista no es un buen modo para que el médico esté informado de eso. Sería mucho mejor si hubiese, desde mi punto de vista, si hubiese una comunicación desde AEMS o desde una más estrecha a la hora hacia las consejerías sanitarias, y que ellos dicen una alerta a la hora de prescribir. Ahora mismo la receta electrónica es algo que está perfectamente establecido en todo el país. Es muy sencillo que cuando vayas a prescribir X te salga la alerta diciéndote que no se puede prescribir porque están apareciendo problemas de desabastecimiento en ese fármaco. Obviamente nos permitiría en ese momento poderlo cambiar por otro fármaco de características similares. Y obviamente otra cosa diferente sería en el tema de los crónicos, en los cuales se hacen las recetas para varios meses. Ahí ya se nos escapa controlar a ese paciente, porque no va por el médico a que le hagamos la receta, ya la tiene hecha para X tiempo. El paciente se da cuenta de lo que le pasa cuando llega a la farmacia, y entonces cuando tiene que volver a peregrinar y terminar yendo al médico. Bueno, lo más importante, como he dicho, es que haya una comunicación fluida, directa por parte de los consejos, y esa información transmitirla al resto de los profesionales. Y así la presentamos el otro día. Tuvimos la ocasión de acudir a la sede del Consejo General de Médicos para presentarle precisamente esta plataforma, y estamos trabajando, y va a ser el evolutivo en los próximos meses, para que esa información, que va a tener un entorno web diferente, ponerla a su disposición y que ellos manejen esa información. Y luego trabajar también, como indicaba Carlos, con las comunidades autónomas, porque en un sistema que tenemos ya de una receta electrónica pública, que inminentemente va a estar también la receta electrónica privada, un sistema que puede complementar, que habrá que hablar con las comunidades autónomas para que se quede desarrollado en todos los sistemas de las diferentes recetas electrónicas que hay en España, ¿no? Muchas gracias por haber venido aquí a la redacción de iSanidad para hablar de este sistema de información, y estaremos muy pendientes, por supuesto, de la evolución.